Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos al Dream Team, ¿eh? Ya sé que lo estabais esperando. Saludamos a Artur Oms, que lo tenemos en nuestros estudios. Artur, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Pues muy bien, muy agradecido de poder participar nuevamente aquí en Sapiens. Veo que vienes escoltado por tu guardia pretoriana canina. Así es, vengo con 8 patas, con Niru y con Lee como siempre, y aquí estamos los tres a punto para empezar el programa. Y saludamos también a José Luis Camacho de mundodesconocido.es. José Luis, bien hallado y buenos días. Buenos días a todos y pues nuevamente aquí estamos y gracias por esta invitación y por estos momentos que vamos a pasar tan interesantes, ya veréis. Bueno, ya sabes que José Luis y como Artur llevamos muchos años en el mundo de la neodivulgación, informamos de lo que normalmente nos informa y esto nos apasiona, ¿no? Y hemos llegado a hacer muchos amigos y amigas. Tú, José Luis, estás en el top de la información con más de 2,5 millones de seguidores. Pues esto es importante decirlo. Y Artur también. Caballeros, están sucediendo muchas cosas y hay tantos cambios que nos faltan, no sé, minutos para hablar. Podríamos empezar por algo como esta nueva manera de identificar a las personas que ya se dijo en su tiempo, que quien no tenga una marca en la frente o en la palma de la mano, y hace referencia bíblica, no podría prácticamente hacer nada. José Luis, por ejemplo. Sí, señor, son palabras de Juan de Patmos, en el año 320 aproximadamente. La isla de Patmos, no hay que confundir con otros Juanes, ¿no? Efectivamente, en las visiones que tuvo Juan, pues él refleja que una de ellas, concretamente, es la de que no se podrá ni comprar, ni vender, ni prácticamente hacer nada si no tienes la marca de la bestia. Y cuando habla de la bestia, a lo largo de pues todo el libro de las Revelaciones explica qué es la bestia, que no es ni más ni menos que la encarnación de Satanás, que impone una serie de restrictivas normas y entre ellas, el que no pase por ahí prácticamente no podrá sobrevivir, ¿no? Y vemos que últimamente además hay muchas marcas, ¿no?, que parece que nos quieren poner. Artur, ¿qué opinas al respecto? Sí. Evidentemente vamos hacia una sociedad en la cual la tecnología va a jugar un papel muy importante. Y estos aparatitos que tenemos en la mano, aún más. Yo estoy plenamente convencido, no sé qué pensará José Luis al respecto, ni tú, Ferran, pero estoy plenamente convencido de que al final estos documentos de identidad que tenemos nos lo va a suministrar el propio Estado en forma de un teléfono o un dispositivo electrónico completamente traqueable, y lo que harán es decirte: mira, Ferran, mira, Artur, mira, José Luis, esto de renovar el pasaporte cada 10 años es un auténtico coñazo. Entonces lo que vamos a hacer es generar un dispositivo electrónico que tú vas a poder llevar, que además te va a facilitar la vida, porque contendrá tu pasaporte, contendrá tus datos de salud, y hará una serie de cuestiones que son maravillosas para tu bien. Y al final esto yo estoy plenamente convencido, porque incluso el gobierno te dejará escoger entre varios modelos. Yo prácticamente lo estoy visualizando a un futuro no muy lejano. Vamos hacia un George Orwell, hacia un 1984, hacia ese magnífico libro que decía que habría un control más férreo de las personas, de sus movimientos y de sus libertades. Y evidentemente yo creo que esto está siendo así, porque estamos viendo que las cámaras de seguridad crecen, la inteligencia artificial crece, los anchos de banda crecen, y no para nosotros, seres humanos, porque no los necesitamos nosotros, sino que los necesitan para las máquinas, que evidentemente van a desarrollar en un futuro ya prácticamente que está a la vuelta de la esquina muchas más tareas de vigilancia y control. Por supuesto, todo para nuestro bien, Ahora que hablas de control, Artur, hay algo que no cuadra, ¿no? Parece que estamos en la mejor etapa de la democracia y parece ser que estamos en una especie de
de realidad en la cual no puedes hablar de determinados temas que parecen tabú o incluso están prohibidos. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Estamos en una contradicción, en una contraposición. Algo está sucediendo que se nos está canalizando para un camino de meta desconocida, José Luis. Bueno, partamos de la base de que si quieres deforestar el Amazonas no lo puedes hacer con bulldozer, ¿no? Tienes que utilizar una ONG. Tienes que convencer a la gente de que lo que estás haciendo no solo es por su bien, sino que hará un mundo glorioso y maravilloso para aquellos que vengan detrás. Harto sabido de que no te pueden hacer tragar una amarga píldora si no te dicen que esa píldora lleva detrás unos beneficios maravillosos. Vas a ser muy feliz y te vas a sentir muy satisfecho. Entonces esa es la idea. Hay otra cosa que ha dicho Artur, me parece muy interesante, sobre que el Estado te proporcionará y que estará en nuestros teléfonos móviles. Efectivamente así es, porque es ya hoy en día, pero yo miro un poco más hacia el horizonte. Y el horizonte no es que nosotros tengamos un teléfono, es que nosotros seremos el chip. O sea, algunos dicen, oiga, es que les van a implantar un chip. No, no, no. Ustedes serán los chips, en los cuales tendremos dentro de nuestro organismo nanotecnología fragmentada, con la cual, bueno, pues habrá una serie de componentes, de nanorouters, habrá una serie de antenas y de sistemas que emitirán esa señal y dirán constantemente cuál es tu estado de salud, cómo te encuentras, incluso todos tus movimientos económicos. Prácticamente van a hablar todo de ti. Y hay otra cosa interesante, fijaos que están trabajando mucho en ello, y es la llamada huella carbónica, ¿no? Huella carbónica. ¿Qué es lo que lleva detrás la huella carbónica? Bueno, pues ellos te darán un crédito carbónico, mirad cómo suena como distópico, que cuando tú llegues a fin de mes y hayas superado ese crédito carbónico, has gastado más carbón o CO2 del que deberías, tendrás que pagar y podrás comprar como una especie de plugins o añadidos a ese crédito carbónico. Y cada vez que compres algo y sea algo que produzca CO2, tendrás también que pagar. O sea, nos van a meter en un ciclo de esclavitud económica alucinante. Evidentemente, todas estas cosas las harán por nuestro bien. Pero ojo que, como ya he dicho antes, lo del pasaporte COVID va mucho más allá, ¿eh? No nos quedemos en el teléfono, porque ellos saben que podemos coger el teléfono y dejarlo en la mesita de noche o lo podemos dejar en nuestra casa. Pero ¿qué ocurre si el chip eres tú? Eso no lo puedes dejar en ningún lado. Además, voy a ir más lejos. Estoy convencido de que ese chip, si tú tienes algún tipo de medicación, como por ejemplo estatinas, o como por ejemplo otro tipo de medicamentos que tengas que tomar porque el médico te lo ha prescrito y no los tomas, es posible que ese chip te marque en rojo y no puedas acceder a muchos sitios. Y diga, oiga usted, que es el crédito social chino, vosotros lo sabéis, ¿no? Lo que pasa que, claro, modificado a la estructura occidental, ¿no? Que queda muy bien. Oiga, mire usted, es que usted tiene problemas del colesterol alto, usted es todo un peligro para la seguridad y salud pública, porque, claro, está jugando, corriendo riesgo con su vida, eso nos cuesta mucho dinero. Entonces, usted lo que tiene que hacer es preventivamente tomar esto, tomar aquello, tomar lo de más allá. Y voy más lejos. Las pastillas que tomemos o las píldoras serán inteligentes y sabrá esos dispositivos o biodispositivos que tendremos si las hemos tomado o no. Ojo con el futuro que nos espera, que no, algunos se lo están tomando a broma, otros no están pensando que esto son cosas de la democracia y cosas, pero nos podemos meter en la mayor dictadura, de hecho nos estamos metiendo, que el ser humano ha conocido en la historia de la propia humanidad. Ojo con estas cosas, ¿eh? Sí, Artur. Artur, no se te oye. Artur, tienes muteado el micro. Ahora me oyes, ¿no, José Luis? Vale. Sí. José Luis, has dado unos datos que son muy interesantes. Y hay una cuestión con la que no puedo estar más de acuerdo. Y es que cada vez vamos a un control
más estricto. Esto tiene dos caras, ¿eh? La moneda siempre tiene dos caras, una positiva y una negativa. La positiva, pues bueno, que seguramente pues, nos reportará algunos beneficios a nivel de salud, y la negativa, pues evidentemente que se nos controla y las libertades, pues evidentemente van decreciendo, ¿no? Todas estas cuestiones que ganaron nuestros antepasados, pues se van perdiendo. El otro día me pasaba una persona un artículo. Esto, bueno, seguramente el concepto no lo inventé yo, pero en un pequeño programa que realicé hace tiempo, me salió un juego de palabras que era la última frontera. ¿Cuál es la última frontera? Nuestra mente. Nuestra mente es la última frontera, ¿no? Por eso cuando tú has dicho nosotros mismos seremos y enteramente un aparato, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay un artículo que sale en ABC muy interesante de un neurobiólogo que se llama Rafael Yuste, que recomiendo a todo el mundo que lo busque porque es un artículo fascinante, en el cual voy a leer simplemente la primera frase, que es prácticamente el resumen de este artículo. La ciencia ya lee tu cerebro, pronto desvelará hasta tu subconsciente. Es decir, todos aquellos interrogatorios en salas de policía, todas estas cuestiones que antes pues, te encerraban, no sé, imagínate que has cometido un delito, pues te encierran en una comisaría y estás ahí 15 horas para sacarte algún tipo de información. Pues esto en un futuro no muy lejano ya no tendrá razón de ser, porque sencillamente conectarán directamente tu cerebro a una máquina y extraerá todos tus pensamientos. Con lo cual, imagínate, gente que vive en países pues comunistas, que no están de acuerdo con ese régimen, o en países autoritarios que no están de acuerdo con esos regímenes, y en su cerebro pues tienen pues, esas dicotomías, ¿no? y piensan pues que evidentemente lo que hace el gobierno pues no es correcto, esas restricciones o todas estas cuestiones que puedan pasar que pasan en este tipo de países donde las libertades están mucho más coartadas, ¿no? Pues imagínate que las fuerzas armadas de este país de alguna forma te detienen, te llevan a alguna especie de cuartel, te conectan a una máquina y extraen todos estos pensamientos. Incluso llegará un momento que nos podrán llegar a juzgar ya no solo por aquello que no hemos hecho, sino por aquello que hemos llegado a pensar. Por el Minority Report. Contrarios al régimen. O sea, esto es, yo creo que vamos hacia un adelanto muy importante de todo lo que es ciencia, tecnología, pero evidentemente esto comporta la otra cara de la moneda, que decíamos que es una restricción de nuestras libertades, y esa última frontera, ese último bastión que queda en pie, que es nuestra mente, el cual pues podemos ver al vecino y saludarle, hola, ¿cómo estás? ¿no? Y luego cuando ha pasado piensas, la madre que te trajo, porque no sé, lo que sea. Pues incluso esta última frontera, por desgracia, está a punto de caer, y de alguna forma la tecnología, estoy seguro que acabará invadiendo nuestra parcela, nuestro jardín más privado, que es nuestra mente. Esto que estáis comentando es muy interesante, ¿no? Y es que va por aquí. Ahora lo tenemos en la palma de la mano, pero es que esto ya será insertado en nuestra anatomía biológica. Pero hay un detalle, ¿no? Porque dices, por ejemplo, si usted no se toma este medicamento, tiene riesgo de enfermar, tal. Y enviará una señal a tu doctor referente diciendo, oiga, que no se está tomando tratamiento. O, por ejemplo, que estás en el trabajo y hay gente que desaparece en el trabajo y vete tú a saber si están allá enviando mensajes a su pareja o lo que sea, y también enviará una señal de, oiga, que no está en el lugar de trabajo. Al final de todo, al principio puedes pensar, pues mira, de cara al mundo de la delincuencia lo tendrá mal, pero esto se acaba extrapolando a todo el mundo, supongo, ¿no? Bueno, partamos de la base de que lo que estás diciendo ya se ha propuesto encima de la mesa por parte concretamente de una de las patentes de Bill Gates, quien ha dicho que la remuneración económica tiene que ir en proporción al rendimiento físico, psíquico y personal. Quiero decir, estás diciendo que si alguien no hace aquello que debe hacer o no obra, bueno, pues como debería obrar,
Bueno, pues lo vamos a saber porque estas lecturas estas biolecturas que vamos a efectuar de usted, que van a salir por Bluetooth y a través del Internet de las cosas, se van a comunicar con nuestros servidores y nos van a decir que en cada momento no solo lo que está usted haciendo, sino el esfuerzo que le supone y además, bueno, pues si efectivamente es usted o no rentable. Ellos crearán una especie de punto medio como coeficiente 100, en el que si tu esfuerzo está por encima del rendimiento que ellos consideran oportuno, cobrarás más. Pero si tu esfuerzo está por debajo de ese umbral que ellos creen, usted cobrará menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que habrá mucha gente que se esfuerce en ganar más y ese umbral que partirá de una media se irá subiendo lentamente. Y al final, aquellos que por sus capacidades físicas, psíquicas, o vaya usted a saber qué tipo de valoraciones hagan, que no puedan llegar a ese punto, realmente vivirán en una especie de ostracismo con respecto a aquellas personas que sí que son más dotadas. ¿Qué implica todo esto? Pues implica que al final no solo vamos a ser números, sino que esos números van a decir todo de nosotros. Artur ha hecho un comentario muy interesante. Dice, pasará mi vecino y yo le saludaré y por dentro pensaré, mírale qué sinvergüenza que el otro día tiró la basura en mi jardín. Eso es lo que yo pensaré. Pero ese pensamiento que tú tienes, que no va a escuchar tu vecino, lo va a escuchar papá Estado. Y papá Estado, al final, poco a poco, con esos metadatos que va obteniendo, va a hacer un perfil exhaustivo de ti. Y como aparezcas en las listas rojas o pases cierto umbral también en el que se te pueda considerar una persona non grata, peligrosa, divergente o una persona tóxica para el que el propio sistema perdure, pues vas a tener algo parecido a lo que ocurrió en la película Minority Report. Un día se te van a presentar en tu casa, quizás unos señores muy amables, que intenten reeducarte. Esto habéis leído en 1984, del cual ha hecho mención Artur también. Te intenten reciclar, ¿no? Y decirte, oiga, mire usted, 2 y 2 no son 4, 2 y 2 son 5, como ocurría en la película, donde intentaban convencer al protagonista, Winston, que así se llamaba, de esa locura distópica. De que aquí la verdad no es lo que usted cree. La verdad es lo que le dice el Estado. Y el Estado hoy le dice que esto es blanco y mañana le puede decir que es negro, porque la verdad es mutable, variable, y se adapta a los intereses del propio Estado. Es más, se pueden llegar a mantener 2 tesis, que esto lo llamaban el doble pensamiento, se pueden mantener 2 tesis divergentes y utilizar aquella que nos interese en cada momento, siendo ambas compatibles. Quiero decir, te pueden decir que el cielo es azul y el cielo es verde y utilizar la tesis del cielo verde cuando ellos lo necesiten, porque así les ha permitido la ley. Ojo con todas estas cuestiones. Nosotros realmente ahora hemos vivido una época pretecnológica a este nivel, pero nos acercamos a un punto que como no sepamos diferenciar bien lo que es la tecnología de la biología y no hagamos una frontera nítida y clara, que alguien está haciendo todo lo posible para que esa frontera no exista, como no hagamos esa frontera y digamos usted por aquí no puede pasar, os puedo asegurar que la peor de las dictaduras es la que nos viene encima, mucho peor de aquellas dictaduras en las cuales las represiones militares ahogaban a las gentes. En esta ocasión será no solo las gentes las que ahoguen a las gentes, sino que serás incausado antes de que tú mismo puedas pensar que eres un delincuente. Ojo con estas cosas. Yo recuerdo, hay una película que me dejó pues muy trasbalsado, la verdad. El guión es muy bueno, todo lo que acontece es muy interesante, pero me sentí mal. Incluso han pasado años y me continúo sintiendo mal porque sentí que eso va a pasar in time. Que al final tengas tú en tu cuerpo un sistema de información del que estamos aquí comentando, que por la razón que sea, tú ya trabajarás no por dinero, sino por horas de vida. Y que en determinadas circunstancias puedan apagar y te desplomas y ahí se ha acabado tu existencia. Yo desde aquella película dije, ojo y bravo a la vez por el guionista,
que visualizó quizás un futuro no plausible, pero que vemos que vamos por aquí, en aquel momento no lo parecía, pero ahora vamos por aquí, que se nos pueda apagar y que tú puedas estar caminando por la calle o haciendo un poco de deporte y ¡pum!, te desplomas y ahí se ha acabado y no hay reclamación alguna que puedas hacer. José Luis y Artur, ¿qué opináis? Hombre, yo, Ferran, esta película que la vi, es una película que ya tiene unos cuantos años, pero realmente el guión es sensacional, a mí me parece sensacional. Nos lleva inefablemente hacia otro tema que ha propuesto José Luis, que es el transhumanismo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Para que, de alguna forma, ¿no?, pues si esta película se produciera, esa ciencia ficción se convirtiera en realidad, eso significaría, ni más ni menos, pues que alguien ha insertado en tu cuerpo nanorobots, micropartículas, células artificiales, porque llegará un momento que estas células artificiales serán una realidad. De hecho, ya hay unas células que se manipulan. Con lo cual, hombre, yo en parte creo también esto ya existe hoy en día, Ferran, porque hay personas, tú sabes que hay personas que están enfermas y si tienes una cantidad ingente de dinero, puedes alargar tu vida. Si no tienes una cantidad ingente de dinero, no puedes alargar tu vida. Hay una frontera muy importante entre las personas que tienen un poder adquisitivo elevado y aquellas que no lo tienen. Y además, pues aquí entramos también en el transhumanismo, ¿no? Estas alteraciones genéticas y tecnológicas del cuerpo humano que además, tal como decía José Luis, lo que harán es transferir datos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro estado de salud a máquinas artificiales. Hoy en día, cuando estamos hablando o haciendo una reclamación, muchas veces, y el otro día pues también volviendo de Estados Unidos en el aeropuerto pude comprar un libro de Harvard Business Review que nos hablaba de las inteligencias artificiales, es decir, ya no estás hablando con una persona, estás hablando con un algoritmo que evidentemente puede tener sesgos, se puede equivocar, puede prejuzgar de una manera errónea usando como base unos datos que a lo mejor pues en tu caso no serían aplicables por ciertas circunstancias. Vamos hacia una sociedad muy automatizada y eso evidentemente comporta una serie de peligros y no solo eso, sino también una serie de cuestiones éticas que en algún momento dado las personas tendremos que empezar a abordar. O sea, Artur y José Luis, que el lugar quizás más seguro para vivir será en una tribu nómada, en un país remoto, para tener tu libertad, ¿no? De alguna manera, al paso que vamos. Yo creo que el lugar más seguro de momento es aquel sitio donde no haya cobertura 5G, desde mi punto de vista. Donde no haya cobertura 5G y si lo que tú necesitas es internet, intenta buscar que ese internet vaya por un cable. No sé si óptico o de otro tipo, pero evitar, por supuesto, todo tipo de señales inalámbricas es importante por múltiples factores, pero desde luego una forma de control que puede llegar hasta lo más profundo de tu ser son las tecnologías de radiofrecuencia, sobre todo si son nanofrecuencias, unas frecuencias extremadamente altas. Eso por una parte. También habría que ver, sabéis que vivimos una sopa tecnológica de radiofrecuencias por todos los lados. Nuestros organismos se han, entre comillas, habituado, pero si os vais a lugares apartados, notaréis que al cabo de un tiempo algo ocurre dentro de vosotros que os sentís mejor, más positivos, más activos, estáis más sanos, ¿eh? Hasta la fecha no hay ningún estudio que diga que esas radiofrecuencias, 4G+, 5G, sean beneficiosas. Hay muchos que se agarran diciendo, es que no se ha demostrado que sean perjudiciales. No, oiga, mire usted, no tiene que demostrar si son o no perjudiciales, tiene que demostrar que son beneficiosas. Porque si está metiendo ese sistema dentro de un ecosistema, bueno, pues tendremos que demostrarlo. Estamos viendo cómo caen pájaros del cielo en bandadas,
Estamos viendo como los animales parece ser que no responden como respondían antes, e incluso los insectos, que son mucho más sensibles, en la cantidad de insectos que ha habido este año o cada año, parece ser incluso que es menor, ¿no? Algo está pasando. Nadie se ha preguntado de dónde puede venir este problema, por qué se desorienta a las aves, por qué ocurre todo esto. Y si eso le ocurre, ya sabéis que los mineros, entre otras cosas, utilizan ciertas aves para detectar, que hoy en día parece ser que incluso se sigue haciendo, para detectar ciertos gases tóxicos. Y las aves caen inmediatamente y sabes que tienes 3 o 4 minutos para alejarte de la zona. Pero es que las aves ya están cayendo. ¿Alguien se ha preocupado de por qué ocurre todo esto? ¿Alguien se lo está preguntando? Este punto que haces es muy interesante y José Luis, precisamente no hace muchos días hiciste un programa, El Mundo Desconocido, que te sentías como extraño, ¿no? Como un malestar. Pero es que está pasando mucho esto. Y yo no sé qué atiende, porque si haces una dieta sana, no hay estupefacientes por el medio, no hay alcohol, tal, pero hay muchísima gente que en seco es como si se descomponieran, se desestructuraran. ¿Podría haber alguna relación, José Luis? Y permíteme, Artur, y te paso la palabra. Yo pienso que sí, pero estamos hablando de radiaciones ionizantes en mi caso. Yo tengo un contador Geiger situado en una zona, una parte donde yo vivo, muy próximo, en unos exteriores, en los cuales en teoría no les debería afectar nada. Y esos contadores Geiger se volvieron literalmente locos en ciertos momentos del día. Locos que, bueno, tengo grabaciones de dichos contadores dando auténticamente, suenan como grillos, no sé si habéis oído los contadores Geiger, con unos clic, y cada clic es como una especie de recepción de radiación ionizante. Entonces suena como una auténtica locura, ¿no? Una situación muy extraña en la que casualmente durante esos días mi salud se vino abajo. ¿Puede existir una relación? Pues es que el problema que tenemos es que siempre nos agarramos al beneficio de la duda. Y en el momento que llega un científico o un experto que ni siquiera sabe cuál es el color de tu cara y te dice que te estás equivocando, parece que su opinión, como que fuera una especie de sumo sacerdote, prevalece sobre la tuya. Pero es que es como para decir en muchos casos, oiga, mire usted, yo no necesito un experto para saber si me duele o no la cabeza, es que no lo necesito, lo sé y punto. Y en esta ocasión he podido ver cómo efectivamente parece ser que no solo existen radiaciones no ionizantes, 5G, 4G, 4G+, sino que existen radiaciones ionizantes. Que ya sabéis que son las alfa, las beta, las gamma, en fin, hay una serie de radiaciones que son muy altas, altísimas, y algunas se producen de manera natural, pero muchas no son tan naturales, son inducidas. Recuerda a un tema que tratamos ya hace algún tiempo, que se le bautizó como el síndrome de La Habana, ¿no? Cuando el personal de la embajada norteamericana en La Habana se encontraban mal, tenían un extraño dolor de cabeza, un malestar inespecífico, como si tuvieran algo subclínico, pero que nunca se llegó a saber qué lo generaba, Artur. Recordemos un caso que ahora, bueno, yo hace tiempo que no he seguido, seguro que José Luis recuerda el nombre de la zona en Italia. Había una zona costera en la parte inferior de Sicilia, en la cual pues había personas que estaban tranquilamente en su casa y veían cómo de repente el televisor se prendía en llamas o toda la instalación eléctrica ardía. Yo estuve investigando hasta hace, recuerdo, unos 4 años, aún se había producido algún caso. No sé si ahora recientemente se ha producido algún caso. Pero sí, estamos ante, evidentemente,
cañones sónicos, cañones de irradiación, y evidentemente las ondas existen. Las ondas existen y las ondas pueden ser muy malas. Claro, José Luis antes también apuntaba algo, lo cual a mí me preocupa profundamente, que es la cantidad de ondas a la que estamos de alguna forma sometidos. Pues dices, bueno, a lo mejor una onda no es mala, pero la suma de todas ellas seguramente sí. Esto es como los alimentos, ¿no? Dices, hostia, con perdón, hay una serie de colorantes, de conservantes, de cuestiones que están autorizadas en unas cantidades ínfimas. Pero si al final del día tú sumas todas esas cantidades mínimas legales que has ingerido en tu cuerpo, lo más probable es que las estés sobrepasando de forma global. ¿Por qué? Porque pues sencillamente todos los fabricantes muchas veces van al límite, es decir, si tenemos tantos ppm, nos quedamos ahí al límite, los ponemos prácticamente, los usamos todos, ¿no? El asparmato, que son potenciadores de sabor, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si sumas todas estas cantidades mínimas, al final estás ante una cantidad global que es muy perjudicial. Yo estoy convencido de que con las ondas electromagnéticas, que no dejan de ser ondas electromagnéticas, sucede exactamente lo mismo. 3G, 4G, 5G, vamos ya a ir al 6G, y el 5G evidentemente requiere de una mayor cantidad de antenas. Antes el 4G requería, pues no recuerdo cuántas antenas, pero ahora donde habían 5 antenas de 4G, ahora hay 40 de 5G, porque evidentemente la potencia no es tan elevada, en el sentido de decir, somos capaces de retransmitir esta señal durante X kilómetros. Con 5G la potencia de transmisión no es tan importante, pero sí que el canuto, el ancho de banda es mucho mayor, pero el alcance es menor. Con lo cual eso se traduce en que se necesitan muchas más antenas 5G, y por lo tanto entiendo que el volumen de radiación es mayor. Yo propongo a todo el mundo que haga un experimento muy simple y muy sencillo, y verá que esto funciona, porque yo esto lo he hecho. Cuando vayáis a dormir, ir al magnetotérmico y saltar absolutamente todos los disyuntores que hay, menos el del frigorífico y congelador. Apagar la wifi, apagar el teléfono, y en una semana, 10 días, volvemos a hablar. Nos dejas así, Artur, un poco en... Bueno, casi que estás dando la respuesta. Bueno, a mí me consta que hay alguna empresa de prevención de riesgos laborales que no tiene wifi. Y esto es un dato a tener en cuenta. Dejadme hacer una conjetura. ¿Y si resulta que detrás de todo esto que estamos viviendo, sucediendo, padeciendo, etcétera, etcétera, no hay un plan? Ya me diréis, Fernández, que siempre hablas del tema extraterrestre, pero a ver si es que detrás de todo, con esta tecnología que estamos viendo insólita, ¿no hay aquello que hablábamos en una vez de unos infiltrados en unos departamentos concretos con un objetivo bastante siniestro? Sí, sea que te refieres, Ferran. Efectivamente, yo mantengo esa teoría. Creo que este plan es muy amplio, es muy extenso, muy vasto. Y a mí, oiga, mire usted, que me digan que una serie de personas multimillonarias y banqueros se han decidido a asaltar el planeta, pues no me lo puedo creer. Este tipo de planes tan gigantes tienen que venir de una mente que está bastante por encima de la que pueda tener, bueno, pues una camarilla de hombres ricos y poderosos. Yo creo que efectivamente la tesis final de que nos estamos viendo o acercando a una especie de intervención extraterrestre para hacerse con el control de los recursos minerales, de los recursos biológicos, de los recursos naturales, en suma, entre los que incluso me atrevería a decir que está el agua y el oxígeno. De ahí ese interés tanto últimamente que hay sobre el CO2, como que estuvieran preservando ciertos recursos naturales
para esas entidades que quizás se encuentran ahí arriba, en un mundo que para ellos es como un premio, porque no hay mundos, si observáis los pocos mundos que tenemos alrededor en nuestro sistema solar, son yermos, son estériles o con un alto grado de esterilidad. Es muy difícil que la vida prospere y sin embargo nuestro querido planeta es como una especie de explosión de riqueza y de verdor y de biología y de diversidad y de riquezas en todo. Para ellos es como un auténtico premio. Unas razas extraterrestres que vienen de mundos que están ya decrépitos, en los cuales han esquilmado todos sus recursos y sus capacidades, en los cuales sus propias fronteras se ven constreñidas y les impiden crecer y mantenerse, y tienen que conquistar otras nuevas tierras. Pero yo os pediría, por favor, que cogierais el ejemplo del propio ser humano y lo llevéis al campo del que estamos hablando. El ser humano hacía exactamente y hace exactamente lo mismo. En todas las historias de las grandes colonizaciones por los imperios, el imperio español, el imperio romano, el imperio portugués, el imperio británico, el imperio francés, siempre vemos lo mismo. Al final es como que los imperios se vieran constreñidos y para poder sobrevivir necesitan un crecimiento. Porque cuando miramos a las estrellas pensamos que los señores del espacio son maravillosos, amables y nos van a venir a solucionar todos los problemas? ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Entonces, si no lo han hecho, ¿por qué cada vez tenemos más problemas? ¿De dónde viene ese crecimiento de nuevos problemas? Porque si bien teníamos antes uno, cada vez tenemos, cada día que encendemos la radio o vemos la prensa o cogemos un medio de comunicación, nos damos cuenta de que los problemas crecen y las soluciones no aparecen. Es como que una mente, una inteligencia artificial muy por encima de la nuestra, estuviese creando un plan premeditado con el cual asaltar el poder de este mundo, de nuestro mundo, utilizando, si bien es cierto, a hombres y mujeres poderosos como interface, como árbitros entre esa toma de nuestro mundo y eso que están pretendiendo hacer. Yo estoy convencido de que efectivamente lo que ocurre ahí afuera es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Y esos problemas que aquí tenemos, y esos acuerdos entre países, y esas coaliciones, y esas uniones en algunos casos y desuniones en otras, también existen allá afuera. Yo estoy convencido de que existen alianzas y de que existen poderes basados en intereses, y esos intereses mutuos pueden llevar a que muchos de esos mundos que allá afuera se encuentran vean a nuestro planeta como un auténtico premio, como un auténtico tesoro. Y yo me atrevería a decir algo más. No solo es una cuestión de recursos económicos, sino que es una cuestión de recursos naturales y de recursos biológicos, sino que es una cuestión de lugar o punto estratégico que nuestro mundo, por las causas que sean, ocupa en este pequeño drama que la galaxia o que nuestro universo nos ha entregado, y ese punto en el que nos encontramos es muy importante estratégicamente para muchos de aquellos o aquellas razas que nos quieren dominar y controlar en este universo, en este vasto universo, que estoy convencido que es un auténtico, hay muchísima vida que está creciendo y está intentando sobrevivir. Y para poder sobrevivir necesitan colonizar, intervenir y controlar mundos. Pero ¿cómo controlas un mundo como este? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No puedes intervenir militarmente porque hay tratados internacionales como los hay en la Tierra que lo impiden. Lo que tienes que hacer es modificar, mutar y cambiar a toda la población. Y una de las cuestiones importantes o más importantes es eliminar sus sentimientos. Esa parte dentro del dibujo del ADN donde figuran nuestros sentimientos, ese ADN de Dios, quizás alguien lo está tocando palos en estos momentos y lentamente cambiando. Recordemos que cada 7 años cambiamos las células de nuestros cuerpos. ¿Somos así hoy? ¿Seremos así dentro de 7 años o estaremos mucho más deshumanizados? Tú lo has dicho, hay una deshumanización, ¿no? Es un recurrente oír a las personas que dicen, parece que no hay valores, que se ha perdido la estima hacia el prójimo. Hay un detalle, estos días de diciembre del 2021 ha habido una reunión en la Antártida
Y la señora máximo exponente del Banco Central Europeo lo anunció en su Twitter y le faltó tiempo para borrarlo, que ya no le dio tiempo, porque fue capturada la pantalla. ¿Qué creéis que han ido estos máximos mandatarios a esta reunión en la Antártida en el mes de diciembre de 2021? Como por ejemplo ha habido, no sé si tengo que mencionar el nombre, pero ya nos imaginamos quién hay, pero es que hay otros muchos. ¿Qué ha debido suceder ahí para que se convoque una reunión no en las Islas Seychelles, no en la República Dominicana, que hace un clima fantástico, no, en el clima más gélido? Artur y José Luis. Yo, la verdad, Ferran, no tengo muchos datos respecto a esta reunión. Además, llevo prácticamente un mes desconectado porque he estado fuera y no tengo muchos datos, pero evidentemente yo creo al final que todas estas reuniones sirven para intentar establecer una serie de nexos, tejer unas relaciones entre, ya no tanto quizá potencias, sino empresas y estamentos, para de alguna forma establecer unas normas sobre las cuales todos ellos estén de acuerdo, ¿no? Y entonces al final pues te pueden decir, mira, es que no es que te la aplique yo porque yo sea malo, es que al final la aplicamos todos porque creemos que es lo mejor para ti, ¿no? Y al final yo creo que simplemente estas reuniones sirven para esto, ¿no? O sea, al final es una especie de, no sé si recordamos entre todos cuando a veces, que yo creo y tengo el convencimiento de que hoy en día aún se sigue haciendo así, aunque de una forma mucho más discreta, pero las compañías de telecomunicaciones llegaban a pactar los precios. Esto fue un escándalo en varios países, ¿no? Incluso no solo los precios de las telecomunicaciones, sino incluso había grandes compañías petroleras que llegaron a pactar precios. Y en Norteamérica pues se establecieron leyes antimonopolio para evitar todas estas cuestiones. Yo al final creo que un poco sucede lo mismo. Al final todas estas naciones, todos estos gobernantes tienen puntos en común que desean controlar, porque evidentemente el papá gobierno pues desea controlar a sus hijitos, y al final lo que hacen es establecer estos puntos de unión, estos nexos, para que sean comunes y de alguna forma pueden decir, mire usted, es que no es que sea yo Alemania o Francia o Bulgaria que adopto esto, no, es que somos todos y por lo tanto pues te tienes que aguantar y tienes que sujetarte a estas normas. José Luis, esta misteriosa reunión, que supongo que tú estás al corriente, Sí. Que no se ha hecho en un lugar paradisíaco con sus suites, con sus jacuzzis, sino en la Antártida, ¿a qué crees que atiende? ¿Es una nueva reunión de objetivos o es que alguien les ha dicho, venid aquí que esto se ha acabado? La Antártida es un lugar muy peculiar porque en ella se han hecho extrañas reuniones. No es la primera, ¿eh? Y algunas de ellas críticas. Yo recuerdo en la reelección de Barack Obama, su secretario de Estado se presentó allí. John Kerry. Se presentó allí in extremis antes de las elecciones, que allí no se le había perdido nada. Quiero decir, su momento más importante estaba estar al lado de Barack Obama y sin embargo allí fue. Y él, cuando le preguntaron a qué fue allí, ¿sabéis lo que dijo? Que fue a reunirse a ver cómo estaba el tema de los pingüinos. Tal cual, ¿eh? O sea, hay que tener la cara como el hormigón armado para decir, dejo una campaña electoral en el momento más tal y me voy a ver los pingüinos. Oiga, haga usted el favor. Pero es que no solo es eso, sino que ha habido anteriormente otras reuniones e incluso algunas que viajaban los aviones desde Nueva Zelanda hasta la Antártida y por supuesto desde Estados Unidos con la operación Deep Freeze, utilizan todavía esa operación que lleva desde los años 50, a importantes reuniones. ¿Por qué? Porque en la Antártida existen un montón de bases extraterrestres debido a que es una parte del planeta que tiene una condición absolutamente especial. No es como tierra de nadie. Quizás así lo entendamos. Es como tierra de nadie y tierra de todos. Eso sí, tierra de nadie, intenta tú ir a la Antártida, ya verás los problemas que tienes. Pero es a efectos de tratados internacionales como tierra de nadie. Y he podido incluso leer como hay muchísimos avistamientos en la Antártida. Imaginar la demografía que hay en la Antártida, que es mínima, pues los 4 que hayan podido fotografiar, ver e incluso reportar
bueno, pues en no pocas ocasiones, ovnis, bases de ovnis, cerca de bases como puede ser la de Amundsen Scott o como pueda ser la base de McMurdo, entre otras, que también están pues, los rusos, tienen allí la base Vostok. Pero se reúnen allí porque existe o esos seres extraterrestres es ahí donde tienen buena parte de sus bases y donde les dictan directamente en ciertas reuniones secretas cuáles son las directrices y los objetivos que tienen que cumplir en un plazo determinado. Además es que se reúnen de tú a tú, como nos estamos ahora viendo aquí, bueno, pues se reúnen de tú a tú, ellos, físicamente, con esas entidades extraterrestres que intentan tomar este mundo y a las que entregan, entre otras muchas cosas, poder y tecnología, unos juguetitos, unos regalos, a cambio de entregar literalmente este mundo en sus manos. Eso es lo que está ocurriendo en la Antártida. ¿No piensa usted que van a la Antártida a ver al pingüino emperador? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Quedan 3 minutos de programa, Artur, sí. Cuéntanos. Bueno, yo estuve hace muy poquito reunido con Dennis Stillings en Fargo y justamente él me dijo que él creía fervientemente que este planeta en el cual vivimos, las especies, incluso el ser humano, había sido diseñado en base a un modelo computacional y que de alguna forma éramos esclavos de estas entidades que habían diseñado el planeta y sus habitantes mediante este modelo computacional. Y evidentemente, que había un diseño que se había desarrollado utilizando algún tipo de ingeniería. Él me decía, ¿por qué no a lo mejor computación cuántica muy avanzada que nosotros desconocemos o algún tipo de computación similar? Impresionante. ¿Sí, José Luis? Pues mira, Artur tiene mucha razón. Detrás de estas entidades que pretenden tomarnos, no piensen que son, pues seres que se reúnen, no. Hay una inteligencia artificial con una supercomputación que ni siquiera nosotros somos capaces ni de imaginar. Una tecnología que supera todas nuestras expectativas. Nuestros ordenadores cuánticos más avanzados como D-Wave, entre otros, son algo así como una especie de Spectrum, comparado con lo que estas entidades tienen. Entidades o entes que tienen 1 millón de años o medio millón de años por encima de nosotros, os podéis imaginar qué ingeniería y qué inteligencia artificial puede estar operando bajo esos supercomputadores. Son capaces de organizar sistemas y de predecir acontecimientos. Y todo esto que está sucediendo últimamente es algo que obedece o forma parte de un plan premeditado. Nuestro planeta es algo muy suculento y, desde luego, todas las fuerzas y todos los recursos necesarios para hacerse con el control por parte de esos entes lo están poniendo ahora mismo encima de la mesa. Pero miradlo internacionalmente, ¿cuándo se ha visto un consenso así? Si es que hasta las guerras más importantes que ha habido un bando, otro bando, 3 bandos o 5. Si en estos momentos solamente hay un color en este mundo, ¿cómo es posible? Y es un sospechoso corporativismo el que existe en cerrar filas con respecto a una idea única. Y todo el mundo sabe a qué me refiero, que no lo quiero ni mencionar. Artur, 15 segundos. Bueno, es un poco lo que hemos dicho desde el principio. Vamos hacia un mundo, un sistema completamente nuevo, con muchos cambios y evidentemente la tecnología 5G, la inteligencia artificial va a jugar un papel importantísimo, un papel clave. Y es una moneda que tiene dos caras. Una positiva, evidentemente, pero una negativa y que también pesa y que será una enorme losa, creo yo, para la humanidad entera. Si atendemos un poco al instinto, ¿no?, de supervivencia que hemos tenido desde tiempos ancestrales, solo hace falta preguntarse a uno mismo qué es lo que está notando a su alrededor. Y cuántas veces las personas dicen, oye, pero ¿qué pasa que no despertamos? Es que quizás estamos bloqueados para despertar, ¿no? Hay una película, yo le aconsejo a la gente ver. Es una película de los años 60-70. Se titula Colossus, Proyecto Prohibido. En el cual una inteligencia artificial diseñada con unos enormes ordenadores y recursos
poco a poco se van haciendo con el control político, económico y militar del mundo y no se puede hacer nada para frenarla. Una película muy vanguardista. Colossus, Proyecto Prohibido. Os aconsejo que la echéis un vistazo. Me viene al pensamiento algo que vimos todos de jovencitos, aquella frase que dices, ¿por qué me quedó en la memoria y no me ha quedado pues aquella fórmula de clase de matemáticas de una ecuación tal, ¿no? Klaatu barada nit. Artur, amigo, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus análisis de esta realidad tan sumamente extraña que estamos viviendo en este presente. Gracias a ti y a José Luis. Yo siempre aprendo mucho cuando vengo aquí y, bueno, la vida es eso, un aprendizaje. Y también José Luis Camacho de mundodesconocido.es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu dilatada experiencia en el campo de la neodivulgación, que es aquello que no vemos en los medios oficiales y echamos de menos. Gracias a ti, gracias a Artur, gracias a vosotros por haber dado esta pequeña ventana a una realidad inmanente que posiblemente esté sucediendo, muy posiblemente. Una ventana al oxígeno. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, pues que cada uno saque sus propias conclusiones